La palabra enseña en Juan capítulo 3 que Jesús, conversando con un principal de la ley, un conocedor de la ley, de alguien que conocía bien el sistema judaico y la ley de Moisés y las interpretaciones rabínicas del tiempo, le pregunta a Jesús acerca de nacer de nuevo. Jesús le dice que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por decir, si no nace del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de Dios. Y Jesús le habla del nuevo nacimiento. Todos sabemos que uno nace de nuevo por causa de la fe, porque por fe sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros también podemos entrar al reino por fe, podemos ver el reino por fe. Usted es un regalo que usted venga a Cristo. A usted le dieron la fe para creer, a usted lo trajeron, porque nadie va al Hijo si no es dado por el Padre. Dice la palabra que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces que usted venga a Jesucristo es un milagro totalmente de Dios. No hay ninguna participación suya. Para que usted diga Jesús es el Señor, dice la palabra que nadie llama Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. La obra del nuevo nacimiento es una obra totalmente de la mano de Dios, de la voluntad de Dios. Dice Juan en su capítulo 1 del Evangelio que los que son hijos de Dios no son nacidos por voluntad de hombre ni de carne, sino por voluntad de Dios. Usted nace en el reino de Dios por voluntad de Dios. Amén. Dígale que está al lado, ¿usted está vivo? Pregúntele, ¿usted está vivo? Diga, Dios lo revivió. Dígalo así, Dios revivió. Tú estás vivo, ¿verdad? Pero pregúntale de corazón, ¿tú estás vivo? Pregúntale a Luisa y José. Ok, si estamos vivos es porque Dios nos resucitó. Porque un muerto no puede levantarse solo. Amén. Un muerto no puede decir, me voy a levantar de esta tumba y voy a... No. Tiene que venir un poder externo y levantarlo de ahí para que pueda tener vida. De una manera, usted y yo venimos al reino de Dios por una manifestación del poder de Dios. Dice la palabra que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Diga, nos trasladó de las tinieblas a su reino, reino de luz. Podemos ver, diga, podemos ver. Diga, en el reino de Dios tenemos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Quiere decir entonces que Dios nos capacitó a nosotros para recibir las bendiciones del reino. Diga, estaba antes en otro reino, pero ya me trasladaron al reino de Dios, al reino de luz, al reino de bendiciones. Ahora yo, como resucitado, como capacitado para poder ver, escuchar, palpar, entender, creer, todo eso me lo dieron en el package cuando vine a Jesucristo a su reino. Ahora es mi deber levantarme, ver con los ojos que me dieron, oír con los oídos que me dieron y entender con el nuevo corazón que me dieron. Diga, ese es mi trabajo ahora. Dios espera de mí que yo participe ahora en este poseer del reino de Dios, porque Él me entregó con qué ahora yo participar. Antes no podía porque estaba muerto, pero Él me da vida y me transporta a su reino. Antes no podía porque estaba en un lugar desértico, no estaba la bendición de Dios, pero ahora yo puedo porque estoy en la bendición de Dios. Les decía que el reino de Dios es como, ¿cómo te lo explico? El huerto del Edén es un tipo de reino de Dios. Dios crea a Adán y a Eva y los pone en el huerto del Edén y le entrega todo tipo de bendición. Diga amigo, todo tipo de bendición. Él le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, de toda bendición del huerto puedes comer, solamente de uno no comas. Le dijo, del árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, de ese no comerás, porque el día que tú comas ciertamente morirás. Entonces, de igual manera, nosotros nos han puesto en el jardín de Dios, en el huerto de Dios, que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene todo tipo de bienes para nosotros.
Pero hay un solo árbol que Dios no quiere que tú comas de él, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ese árbol para ti y para mí representa la razón. La ciencia sin Dios, desconectada de Dios, tiene que ser a través de todo lo que se prueba. Por lo tanto, la ciencia es ver para creer. Entonces, cuando entra la ciencia despegada del Señor, la ciencia viene a ser algo que pertenece al árbol de la incredulidad. Y el justo, por la fe, entonces vemos que son opuestos. En el reino de Dios, el justo vive por la fe. Diga, ese es el árbol de la vida que está en el huerto. Toda bendición del reino de Dios se activa por la fe en lo que Jesús ha hecho y en lo que Jesús ha dicho. Diga, lo que Jesús ha hecho y lo que Jesús ha dicho. Diga, toda bendición del reino de Dios se activa a través de la fe en lo que Jesús ha hecho y en lo que Jesús ha dicho. Entonces ahora nosotros tenemos que entender que no podemos comer del mismo árbol que Dios le prohibió a Adán y a Eva que comieran, porque ese es el árbol de la incredulidad. ¿Qué sucedería, dijo Satanás, si comían del árbol del bien y del mal? Tus ojos serían abiertos, ponga atención, y conoceréis el bien y el mal, y seréis como Dios. Diga, hay una mentira con una verdad. El diablo es especialista mezclando mentira con verdad. En el antiguo pacto, en el libro de Joel, Antiguo Testamento, dice que si el sacerdote llevara carne santificada en su falda y con ella tocare alguna cosa inmunda, pregunta el profeta, ¿será santificado lo que es inmundo? Y contesta, no, sino que lo que está santificado se va a contaminar. Ponga atención. Si en la falda llevaba carne santificada y la chocaba contra algo inmundo, eso iba a contaminar, ponga atención, lo que estaba santificado. Nosotros ya hemos sido santificados. Diga conmigo, ya estamos santificados. Diga otra vez, ya estamos santificados. Pero cuando tú y yo comemos del árbol del bien y del mal, estamos comiendo una verdad mezclada, lo cual trae la incredulidad, que está basada en la duda. Diga, duda es una mezcla entre creo y no creo. Entonces, cuando anda entre creo y no creo, el no creo contamina el creo. Y ya la bendición no va, porque hay incredulidad. Ponga atención, él dijo una verdad. Si comes del árbol de la vida, serán abiertos vuestros ojos. Vas a conocer el bien y el mal. El bien ellos lo conocían, porque ellos conocían a Dios. Dios es el bien. La verdad es que ellos iban a conocer el mal. Lo conocieron, a Satanás. Cuando uno es incrédulo, ponga atención, cuando tú eres incrédulo, tú entras en duda. La duda te hace ser, como dice Santiago, como aquel hombre que es como las olas del mar, que va y viene, va y viene, y dice, no crea el tal que conseguirá alguna cosa de parte de Dios. Porque en el reino de Dios, diga, el reino de Dios es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. No por la fe y la incredulidad, no, por la fe sola. Ahora, yo estudié esto el miércoles pasado con el discipulado y Dios me dio instrucción de que toda la congregación que escuche, no están todos acá, pero lo que Dios trajo en este día, Dios quiere que escuchemos lo que Dios hoy nos quiere decir a todos. Vaya conmigo a Marcos, el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. El capítulo 11 está después del 10 y antes del 12. Gloria a Dios.
Aleluya. Marcos capítulo 11. Es un momento para uno tener el corazón abierto y estar atento a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar al corazón. Amén. Yo voy a tomar algunas palabras que yo hable en tu oído y en tu corazón, la va a transformar, te la va a revelar para que tú sepas lo que Él quiere que tú sepas. Amén. Capítulo 11. Hay una escritura muy famosa que es la escritura que nos habla a nosotros de cuando Jesús le habló a aquella higuera y aquella higuera fue seca. Amén. Todos tienen capítulo 11 de Evangelio de San Marcos. En el versículo 12, después del 11, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Habla de Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y termina diciendo el versículo 14: y lo oyeron los discípulos. ¿Qué pasó? Lo oyeron los discípulos. Pon atención. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que la gracia y favor tuyo sobreabunde en esta mañana y que tu Santo Espíritu nos revele lo que tú nos quieres enseñar, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús pasa por la higuera. Mucha gente malinterpreta a Jesús con esto que hace, que maldice. Inclusive, si usted lee más tarde, después que termina todo esto, en el versículo 27 le preguntan a Jesús que con qué autoridad Él hace eso. ¿Con qué autoridad Él maldice esa higuera? ¿Con qué autoridad Él seca? Entonces ahí viene la disputa con los fariseos, con los que se creían que lo conocían todo. ¿Cómo este hombre viene a maldecir algo que Dios creó? Una planta que Dios creó, ¿cómo la maldice para que se seque? Y argumentar cosas que ellos no entendían de acuerdo al espíritu, sino de acuerdo a la carne, de acuerdo a su razonamiento humano. Pero en este momento Jesús decide, porque decide maldecir la higuera, y la maldice. Va a buscar fruto. Dice la palabra de Dios que no encontró fruto. Dice algunos entendidos que la higuera tiende a dar frutos antes que las hojas. Dice que ella primeramente, cuando una higuera anda con hojas es porque ya tiene fruto. Segundo, si tenía hojas es porque debería tener fruto. Y segundo, Jesús debió haber dado fruto en ese árbol. Ahora, si esa higuera fue creada por Dios para que dé frutos y es estéril, ¿para qué sirve? No dice en Hebreos que la tierra que bebe mucho el agua y no da fruto está pronto para ser maldecida. ¿No tiene Jesús un apoyo bíblico para esto? La tierra que bebe mucho el agua y no da fruto está pronto para ser maldecida. ¿No habla Jesús en la parábola de que fue a buscar fruto a su viña y no encontró fruto? Y el dueño de la viña dijo: quémala, arráncala. Dice: no, dale 3 años más y después, si no da fruto, yo te la arranco. Entonces diga: Dios espera que nosotros, como viña de Dios, demos mucho fruto. Amén. ¿Entendió? La higuera, para los teólogos, es un tipo de Israel. La vid es un tipo de la iglesia o de Israel restaurado. Amén. Entonces Jesús estaba hablando que llegó un momento que Él llegó a buscar fruto en su pueblo. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Qué pasó con Israel después que Jesús muere? En el año 70, 72, entró un comandante romano, barrió totalmente la ciudad, el pueblo, la nación, y los esparció por todo el mundo. ¿Qué pasó con la higuera? ¿Qué pasó con la higuera? Se secó. Israel como nación se secó, y por casi 1900 años Israel está fuera de su territorio, dispersa por todas las naciones.
Es decir, que en esto había una enseñanza, o múltiples enseñanzas. Pero la de hoy no es esa. Yo se la aclaro para que ustedes no entren en confusión como los fariseos, que con qué autoridad Jesús seca un árbol que Dios creó. Entonces en este momento Jesús pasa por ahí, no encuentra fruto, maldice a la higuera y dice que los discípulos oyeron. En el versículo 20, vaya al versículo 20 conmigo, dice, ellos venían de regreso y pasando por la mañana vieron que la higuera se había ¿qué? ¿Desde dónde? Desde las raíces. Al pasar por la mañana de regreso vieron que la higuera que Jesús maldice está seca desde las raíces. Versículo 21. Y dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro muy emocionado dice, maestro, fíjate que loco. La higuera que ayer maldijiste se secó. Jesús no se excita como Pedro, no se emociona como Pedro. Y Jesús simplemente le dice, tened fe en Dios. Es decir, ¿por qué Pedro se maravilló tanto de que Jesús le dijera al árbol que se secara y se secó? ¿Por qué se maravilló tanto? Porque él no tenía expectativa de que ese árbol realmente se secara. Es decir, no era algo normal para Pedro que alguien dijera a un árbol, sécate y se seque. Por lo tanto, cuando Jesús dice al árbol que nunca más nadie coma fruto de él, Pedro no lo cree en el momento. Y conjuntamente con los discípulos, todos oyeron que Jesús habló al árbol, todos oyeron que él mandó que jamás nadie coma fruto de ese árbol, pero no lo creyeron. ¿Cómo yo lo sé? Por la sorpresa que Pedro tiene por la mañana. Señor, mira, el árbol que maldijiste se secó. Para Jesús no era problema. Jesús sabía que se iba a secar, porque Jesús sabía que lo que él hablaba se cumplía. Pero Pedro no, Pedro aún dudaba. Y eso es lo que pasa con nosotros hoy. ¿Cuántos aquí no reconocen que Jesús maldijo la higuera? ¿Cuántos aquí no reconocen que se secó? Todos reconocemos eso. Pero ¿cuántos somos capaces de duplicar el milagro? Porque estamos en un periodo todavía que estamos creyendo, pero tenemos cierta duda. Pastor, usted no conoce mi corazón para decir que tengo yo duda, pero las escrituras lo conocen. Sigue conmigo leyendo en el versículo 22. Respondiendo Jesús, les dijo a todos, tened fe en Dios. El original más antiguo que existe dice, tened la fe de Dios, no fe en Dios. Porque fe tienen los demonios y tiemblan. Dice la palabra que los demonios creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué creen en Dios? Porque saben que Dios es real, pero no le creen a Dios, no creen a sus promesas. ¿Por qué? Porque no están capacitados con la misma fe que Dios tiene. Jesús aquí dice, para que esto suceda, cuando tú hables, las cosas se cumplen, tienes que hacerlo en tu naturaleza espiritual, con lo que Dios te ha entregado. Esto no es cuestión de tu emoción o de tu convencimiento mental, tiene que ser con la fe que Jesucristo te ha dotado, con la naturaleza espiritual que recibiste de parte de Dios, creyendo en base a una palabra escrita que Dios te dio, con la fe que está dentro, que Dios te dio. Tened la fe de Dios, le dijo Jesucristo. ¿Por qué se lo digo? Porque aún el Espíritu Santo no moraba en ellos. Porque era necesario que Jesús primeramente muriera y resucitara a los muertos, para que entonces dijera, recibiste el Espíritu. Y entonces ellos nacen de nuevo. Y es cuando la fe mora en ellos ahora, como su propiedad que es de ellos. Es como el don de lengua, diga el don de lenguas. Hablar en lengua, no es que yo me emocioné en este momento y hablé en lengua, no. Yo hablo en lengua cuando me parezca, porque es un idioma que a mí Dios me regaló. Mora en mí, lo tengo en mí, como es el inglés. Yo hablo inglés cuando me dé la gana. Yo no necesito que me toque el Espíritu Santo para hablar inglés. Ni que tampoco que un gringo me diga a mí algo para yo ponerme contento de hablar en inglés. Yo, porque es algo que está en mí. Como hablo español, yo hablo español cuando me da el deseo. ¿Por qué? Porque eso es mío. Es algo mío. Las lenguas son mías. La fe es mía. Yo tengo la fe mía que Dios me dio.
Yo tengo la fe que Dios me regaló, la tengo conmigo. Yo no necesito que tú me des a mí un poquito de manigueta para yo emocionarme en fe. Sí, cuando yo necesito que tú me hables a mí de mucho de fe y que tú me estimules la fe mucho, es porque estoy moviéndome con la fe tuya. Yo tengo que poner a trabajar la fe que Dios me dio, que es la misma fe de Dios. Segunda de Pedro dice que Dios compartió con nosotros su naturaleza divina. Lo que mora en nosotros no es cualquier cosa, es Dios que mora en nosotros. Con Él está su naturaleza en mí, que es espiritual. Yo soy un hombre nuevo, nacido de Dios, con una naturaleza como la de Dios, creado según Dios en santidad de la verdad, dice la palabra del Señor. Yo tengo en mí algo que Dios me dio. Él le dijo al discípulo: tened la fe de Dios. Tú tienes la fe de Dios. Si tú naciste de Dios, tú tienes la fe de Dios. Porque cuando tú naciste de nuevo, en el package te entregaron también la fe que es de Dios. La misma fe con la que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. La misma fe con la que Dios dijo: sepárese lo seco de lo mojado. Esa misma fe fue la que a ti te entregaron. Eso es lo que Dios a mí me entregó. Eso es lo que yo tengo. Es parte de su naturaleza divina. Dios es así es Dios. Dios cree su palabra. Dios dijo: sea la luz, y Él creyó a su palabra. Y como creía su palabra, la luz tuvo que llegar. Porque Dios es Dios. Diga: Dios es Dios. Diga: y nosotros hemos sido creados a semejanza. Y me gusta en inglés: anti-likeness. Es decir, como Dios. No somos Dios, pero Él nos hizo como Él. Adán y Eva eran diferentes, pero Eva era como Adán. Eva era ayuda idónea de Adán. Quiere decir, con una capacidad de hacer lo mismo que Adán hace, aunque ella no era varón. Yo no soy Dios, pero Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre, porque yo soy como Él. ¿Tener la fe de quién? ¿La fe de quién? No la del hombre. La fe del hombre es circunstancial. Depende de lo que le rodee, depende de lo que tenga. Pero la fe de Dios es la fe que no le importa, que no conoce la palabra imposible. La fe humana es una fe que trabaja de acuerdo a las posibilidades. Si el médico dijo que hay posibilidades, pues yo lo creo. Tengo fe que voy a ser sano. Si el jefe me dijo a mí que tengo un 90% de probabilidad de trabajo, yo creo en la fe humana. Yo creo que voy a trabajar, claro, con un 90% de probabilidades. Nada más te queda un 10%. Pero cuando la fe es la fe de Dios, digo, cuando la fe es la fe de Dios, usted puede tener todo en contra y se va a cumplir, porque Dios lo ha dicho. Porque está basada en lo que Dios dijo, no lo que el hombre dice. Por lo tanto, Dios nos manda a tener la fe de Dios. Diga: yo la tengo. Si usted nació de Dios, usted tiene la fe de Dios. Y en el versículo 22, Jesús dice: tened la fe de Dios. Y el 23 me asusta. Diga: me asusta. Porque dice: porque de cierto os digo que cualquiera, diga cualquiera, José, Madeleine, Cano, Zulma, José Ramos, hermana Ibel, hermana Idea, cualquiera, diga cualquiera es cualquiera. Esto es el pastor, esto es el diácono, esto es el diabloco, digo, el anciano. Dice la palabra cualquiera. Ya conmigo, cualquiera. Un niño le cree a Dios y cualquiera. Un anciano le cree a Dios, cualquiera. Un hombre le cree a Dios, cualquiera. Una mujer, cualquiera. Cualquiera. No es
de reverendo. Dios no oye más a un reverendo que no le cree. Dios oye más a un niño que le cree. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, que sacare por su boca una palabra, que se comprometa a hablar delante de los hombres en base a lo que yo he dicho, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no esté comiendo del agua de la vida y del agua de la ciencia, dice el hermano. Y como un día de uno y un día come del otro. Un día come de uno y un día come del otro. Diga, eso es duda. Una mezcla entre creo y no creo. Entre sí y no. ¿Se puede y no se puede? ¿Es posible? No es posible. Es sí y es no. ¿Cuál es el único requisito para que se logre cualquier petición que usted haga? Que no dude en su corazón. Ponga atención que la fe de Dios es la fe que está basada en las promesas de Dios. Dios está comprometido contigo al nivel que tú estés comprometido con su palabra. No me entendiste, te voy a repetir. Dios está contigo comprometido al mismo nivel que tú estás comprometido con Él. Su palabra. Mientras más te comprometas con Él en su palabra, más Él se compromete contigo a cumplirte la palabra en la cual te comprometiste. No me está entendiendo. No, tú tienes sueño, Mientras más te comprometas con la palabra de Dios, mientras más te comprometas con estas promesas, mientras más tú creas las promesas de Dios, mientras más tú creas la palabra de Dios, más Dios se compromete contigo a cumplirte la palabra que tú has creído. Porque la única palabra de estos 66 libros que va a ser efectiva en tu vida es la palabra que tú crees. Aquí hay más de 8,000 promesas. Más de 8,000 promesas para nosotros. Ponga atención. Más de 8,000 promesas para nosotros. ¿Cuál de ellas tú crees? Porque la que tú creas, esa te va a cumplir. Dígale lucha. Dígale lucha. Ponga atención. Si tienes la fe de Dios, Jesucristo dice que cualquiera que dijere a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, dice que lo haría. Ahora ponga atención, porque aquí el gran escándalo vino por un solo árbol. Y ahora Jesús dice, no un árbol, en un monte hay muchísimos árboles. Si tú tienes la fe de Dios y tú no dudas en el corazón, no un árbol, el monte completo se baja. Usted se maravilla por un árbol, no es un árbol. El monte completito con todos los árboles que posee se va al mar si tú lo mandas. Te maravilla por un árbol, por un solito que se secó. No. Yo pregunto, ¿usted cree que los árboles en el mar van a vivir? ¿Qué le pasa a un árbol se ponga en el mar? Se seca. ¿Qué fue lo que pasó a la higuera? Yo sé que uno, pero ustedes si quieren, secan un monte completo. Solamente con creer, con la fe que Dios les dio. Y por si acaso te escandalizaste. Y dijiste, wow, está difícil. Léete el próximo versículo. El versículo, ¿quién me movió la página? El versículo 24. El 23 digo los montes, ¿verdad que sí? El 24 dice, por tanto, déjame concluirte esta enseñanza. Ser por tanto es eso. Déjame concluir. Por tanto, os digo, dígame otra vez, diga otra vez os digo. Diga, hay una palabra que salió de la boca de Jesús, la cual se compromete a cumplir.
porque Él lo dijo. Y Dios no miente. Por tanto os digo que, ¿qué dice? ¿Qué dice? Que todo, que toque, diga conmigo, todo lo que pidieres, orando. ¿Qué más dice? Hay un mandamiento, el verbo está en imperativo. Te están ordenando a que creas. No es simplemente orar. ¿Cuánta gente no ora y sus oraciones nunca son escuchadas? Te digo por qué. Porque no oran con la fe de Dios. Oran con la fe de las posibilidades. Por aquí Jesús habla de la fe de Dios. Y dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Amado hermano, no es Jesús que está hablando. Yo he entrado en algunas polémicas mentales porque he tenido gente que me han enseñado cosas que son contradictorias a la palabra de Dios. He oído hombres de Dios que se llaman a mí. Bueno, Dios sabe por qué. Si no pasó, Dios sabe por qué. Mira Job. Y justificamos las miles de cosas que nos faltan. Pero Jesús la define en una sola: falta de fe. Te estoy retando. Te estoy retando. Y llevaron a un niño que te le daba problemas al papá que estaba enfermo. Y dice que lo llevaron a los discípulos para que los discípulos le sanaran. Y dice que no pudieron. Ponga atención. ¿Qué dice? Jesús llega, dice: Señor, mira este niño que está enfermo, papá lo trajo para sanarlo, pero no podemos. ¿Hombre de qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe. Cada vez que la Biblia hay un caso donde no se manifiesta el poder, la gloria de Dios, dice que es por falta de fe. Ahora, ¿por qué razón en los cristianos hay tanta falta de fe? Si ya la fe les fue dada. No es que no haya fe, hay fe. Lo que pasa con nosotros es que seguimos comiendo del árbol de la vida, del bien, el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Seguimos comiendo lo que el mundo nos enseña. Seguimos pensando como el mundo piensa. Cuando vamos al médico y el médico da un diagnóstico, le queremos más al médico ciencia que a lo que Dios en su palabra ya ha establecido. Y nos morimos por la enfermedad y decimos que Dios no lo escuchó. Pero Jesús dice que lo que pasa es que no estamos caminando en la fe de Dios. Cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas y de un momento a otro empieza a hundirse, ¿por qué Jesús cree que se hunde? Porque dudó en su corazón. Es decir, hubo un momento que el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal, lo mezcló con la fe que estaba en ese momento sosteniéndolo sobre las aguas. Y cuando él dudó, que mezcló entonces el principio de física de la gravedad, y que para tú flotar sobre el agua debes tener menos peso que una proporción de tu área física que estás flotando en el agua. Sí, déjame ver, no recuerdo ahora, pero hay una fórmula que es que el perímetro que flota sobre el agua debe ser mayor al peso de ese perímetro para que pueda flotar. Y Pedro otra vez pensó en eso y dice: pues estos pies tan chiquitos no tienen el perímetro que debería tener para flotar en el agua con este peso que tengo yo de cuerpo. Usa una manera más moderna de razonar. Y en el momento que mezcló la ciencia, el conocimiento del bien y del mal con la fe que tenía, empezó a unirse. Y Jesús dice: ¿por qué dudaste? Ahora, ¿no es el mismo síntoma que le pasa a nosotros los cristianos? Que dudamos, que no creemos ciegamente. ¿Saben qué creer ciegamente? Confiados de todo corazón. Pero yo conocí una enseñanza acerca de la fe reflexiva.
Entonces, si yo entro en la fe reflexiva, yo estoy entrando en una fe que depende de las circunstancias y no de una palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que al que cree, algunas cosas le son posibles. No, es todo lo que dice. Es todo lo que dice. Porque si es algunas cosas, yo entiendo que hay cosas que sí y hay cosas que no. Pero se dice todo, quiere decir que todo. Entonces, ¿por qué en algunas cosas usted y yo fracasamos? Entonces decimos, es que hay un plan con eso, un propósito con eso. Y nos amarramos a eso. Y pasamos las 1001 de Pasolini en ese problema, pensando que Dios tiene el propósito. Y tal vez Dios ni por ahí ha pasado. Claro, Dios siempre va a utilizar las circunstancias para bendecirnos, porque Dios es Padre. Dios, toda circunstancia adversa que venga, ponga atención, que venga contra ti, sea por incredulidad o por lo que sea, por temores, por lo que sea, Dios la va a usar para tu bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que son llamados de acuerdo a su propósito. La palabra propósito en original es propósito eterno contigo. No es simplemente terrenal. El terrenal es parte de algo eterno. Entonces, para que no quede duda de que es el monte, no. Es todo lo que pidas orando. Si tú realmente crees, estás plenamente convencido. La palabra, pon atención, la palabra. La fe dice que es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza de lo que se espera. Otro traduce como el fundamento de lo que se espera. Otro como la sustancia de lo que se espera. Sustancia quiere decir algo palpable, algo que tú puedes tocar. La sustancia, la palabra sustancia en esta traducción que dice sustancia. Esa palabra en griego, ¿sabe qué quiere decir? Documento legal. La sustancia en la que usted y yo tenemos plasmada la fe, o deberíamos tener la fe plasmada, es en la sustancia de la veracidad de la palabra de Dios. Dice el salmista, Dios dijo y fue hecho, Dios mandó y existió. Es en esta palabra. Cualquier expectativa que tú tengas de la vida que no esté basada en esta palabra, Dios no está comprometido a cumplírtela, porque esta es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Usted me está comprendiendo? Toda esperanza que usted ponga en cualquier otra palabra, pensamiento, concepto humano, lo que sea, Dios no está comprometido contigo a cumplírtelo. Él puede hacer misericordia y cumplirte algo, pero no está comprometido a cumplírtelo. En el antiguo pacto, Dios estaba comprometido, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Él no estaba comprometido a hacer misericordia con nadie, a hacer bien a nadie aunque haga lo malo. Él estaba comprometido a castigar al que hiciera lo malo, porque el pacto estaba basado en esto. El que hace estas cosas vivirá por ellas. El que no guarda cada uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, es maldito, dice. Pero sin embargo vemos en el Antiguo Testamento que Dios hizo misericordia. Y Dios tiene actos de misericordia. Y aunque Israel estaba torcido delante de Dios, estaba en idolatría y al detrás de otros dioses, Dios hacía misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios ya te entregó su misericordia en Cristo Jesús. Cuando Jesús muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él no viene a hacer acto de misericordia, Él pone de manera permanente sobre nosotros la misericordia. Ya no es un acto de un día, ahora siempre tenemos sobre nosotros la misericordia de Dios. Simplemente que en este pacto Dios quiere manifestarla de una manera mayor cuando le creemos. Porque en este pacto el justo por la fe, diga, eso es misericordia. Que usted le cree a Dios, eso es misericordia. Ya voy a terminar. Vaya Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Por qué no ven las escrituras? ¿Por qué? Es la palabra de Dios.
es lo único de lo cual tenemos que aprender. De más nada y de más nadie, de la palabra de Dios. Capítulo 15, 15 después del 14. Ya con esto termino. Ponga atención. Vamos al versículo 4. Dice, permaneced en mí. ¿Qué dice? Permanecer en mí. Y yo en vosotros. El convenio aquí es, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Como el pámpano. ¿Qué es un pámpano? Una rama. Diga una rama. Porque este lenguaje es más español de la Castilla que el español del Caribe. Para nosotros es una rama. No un pámpano, una rama. Ok. Dice, como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el árbol de vid o de la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oye, el principio. Aquí hay una dependencia de Dios. Versículo 5 dice, yo soy la vid, yo soy el árbol. Vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Cuánto? Nada. El que en mí permanece, el que en mí, no permanece, será echado fuera como rama y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ponga atención acá, porque para explicarte lo que te quiero explicar, tienes que entender la dependencia que tiene que haber del Señor Jesús. Él dice, nosotros somos las ramas, Él es el árbol de la vid. A través del árbol de la vid corre la sangre de Cristo, corre la savia que lleva todos los nutrientes desde la raíz a la última partecita de las ramas del árbol. Lo que mantiene vivas las ramas es la savia que sube por el tronco de la raíz y se esparce por cada una de las ramas. Si usted corta la rama del árbol, automáticamente esa savia alimenticia que pasa la rama, deja de pasar esa rama y la rama termina secándose. Ahora, la savia de esa vid, que es Jesucristo, es su palabra. La savia de la vida de Jesucristo es la sangre. Es la fe en la sangre, es la fe en su palabra, es la fe en la obra de Cristo, es todo aquello que es de Dios fluyendo hacia ti, fluyendo hacia ti. ¿Cómo fluye? Por la fe. No hay otra manera como fluya con ninguna bendición de Dios que no sea a través de la fe. Entonces dice la palabra que si yo como rama me creo que por mí mismo, por mis buenas obras, porque yo luzco bien, porque la gente me ve bien, porque yo no tiro piedra ni vela al guardia, como dicen en Puerto Rico, y yo me creo que por eso Dios tiene que bendecirme a mí, yo me desconecté de la vida y su savia deja de fluir hacia mí, por lo tanto termino seco. ¿Ok? Ahora, basado en eso, versículo 7, por lo tanto, digo de nuevo, si permanecen en mí, pegado a mí, fluyendo en fe, para que la savia mía le corra a ustedes, para que mi bendición se manifieste en ustedes, para que mis promesas fluyan hacia ustedes, para que mi sangre los limpie continuamente, si permanecen en mí y mis promesas, mis palabras, lo que yo les prometí, permanecen en vosotros. En otras palabras, las palabras que les he dado, lo que les he prometido, si la mantienen en sus corazones viva, si para ustedes mis palabras son verdaderas y las tienen en su esperanza, en su fe, y las tienen como algo privilegiado que yo sé que viene, que yo sé que se va a cumplir. Si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él dijo que derramaría su Espíritu Santo después que Él ascendería, y aunque vemos como 500 y ya hay como 120, sigamos esperando, porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. La savia está fluyendo, la fe está levantada, y al 10º día, dice la palabra, la gloria de Dios bajó y llenó a los 120 que estaban en el aposento alto, que se mantuvieron creyendo en la promesa o
las palabras que Él les había dado. Entonces, si mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo yo sé que la palabra de Dios no permanece en mí? Cuando yo no la tengo latiendo, viva, saltando, creyéndola, pensándola, declarándola por mi boca. Si no está así, no la estoy creyendo. David dijo: creí, por lo cual mis palabras deben estar basadas en la promesa que Él me dio y que yo estoy creyendo. Yo voy a hablar de acuerdo a como Dios ha hablado. Homologlio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que levantó de los muertos, serás salvo. Confesares es hablar lo mismo. Hablar lo mismo que Dios habla. Yo confieso que Jesús es mi Señor y que es el Señor sobre toda la creación. Y yo creo que si vinieron contra mí con otro nombre, en contra mí, atacar mi cuerpo, sigo creyendo que Él es el Señor aún sobre eso que me está atacando, y le va a ordenar que se vaya. Estoy creyendo que Él no está muerto, Él está vivo. Él es el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Estoy creyendo que Él llama a los muertos a la vida. Entonces su palabra está viva en mí. Diga: está viva en mí. Estoy creyendo su palabra. Él lo dijo y yo lo creo. Yo lo creo y yo lo confieso. Y yo camino, hablo. Mi vida entera, mi estilo de vida está basado en una palabra que Dios me dio. Voy a caminar como Dios me dijo. Voy a hablar como Dios me dijo. Voy a esperar como Dios me dijo, porque la palabra de Dios es verdad. Dios no miente, Dios es fiel a su palabra. Y si Dios habló, yo me quedo aquí esperándolo hasta que Él me cumpla. Pero esa palabra no cae a tierra. Él dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Lo que Dios juró, lo juró por sí mismo. Dice Hebreos: no teniendo nadie más grande de que Él por quien jurar, juró por sí mismo. Aleluya. Porque uno siempre jura por alguien más grande que uno, pero Él no tenía nadie más grande que Él por quien jurar. Por lo tanto, juró por sí mismo. Eso me da garantía a mí que lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ya ha dicho. Si Dios habló, Dios lo va a hacer. Es mi trabajo, porque en el nuevo pacto a Dios le plació darme a mí una participación en su creación. Y Dios dijo a Elías: si no es por boca tuya, Elías, aquí no va a haber agua. Si Elías, tú no hablas, aquí no hay lluvia. Por tu boca hay sequía y por tu boca hay lluvia. Dios hizo a Elías participante de su voluntad en un momento X. Y en este nuevo pacto, Dios a nosotros, la iglesia, nos hizo el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: el cuerpo de Cristo. Dice que somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Representantes. Déjame decirte, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, el edificio, el terruño donde está hecho, ese terruño es dominicano, ese terruño es americano. ¿Sabías eso? Tú sabes que la embajada dominicana, aquí, ese terruño es dominicano, y ahí se rige de acuerdo a las leyes dominicanas. Allá adentro. Te digo por qué. Porque eso es un convenio. Digo convenio. Dios es un convenio con nosotros en Cristo Jesús. Y nos dijo: ustedes son mi embajada en la tierra. Y son mis embajadores en la tierra. Y están ahí en la tierra no para representar la tierra. Como un embajador dominicano aquí no está para representar a Estados Unidos, está para representar a Santo Domingo, República Dominicana. De la misma manera, usted y yo aquí no estamos para representar la tierra, estamos para representar el cielo. Para manifestar las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Para mostrarle a la gente que no conoce a Dios, que en el cielo hay un Dios verdadero, poderoso, fiel, salvador, que levanta, que restaura, que sana, que hace milagros. Para eso estamos aquí.
aquí como embajadores para mostrarle a los no creyentes, para que el día que algún ser humano se vaya a la eternidad sin Dios, sepa que hubo un evangelio para testimonio que se le predicó. Porque para aquellos que se salvan, el evangelio es para salvación, pero para los que no, es para testimonio. No se fueron de aquí sin saber que el Dios nuestro es un Dios verdadero. Es un Dios fiel, es un Dios salvador, es un Dios restaurador, es un Dios que vino para bendecirte. Ese es tu trabajo, ser un embajador. Pero para eso dice que tú sigues siendo una rama y que la rama necesita chupar la savia del árbol, y para hacerlo tienes que estar pegado a él, dependiendo de él. Y termino con estas palabras. Mira, gloria a Dios. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y mis promesas las están creyendo, están en sus corazones, saltando ahí, activas ahí, esperando por mí, pedid todo lo que quisierais. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que dice Esdras? ¿Qué es lo que dice Esdras? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿No se parece esto al versículo 24 de Lucas capítulo 11 que leímos ahorita? ¿Cómo yo confirmo la palabra? Con la misma palabra. Lo dice en Marcos 11, versículo 24. Y aquí en el versículo 7 lo repite. El punto aquí está. Si usted combina los dos versículos, no hay manera de permanecer en su palabra si no es creyendo en ella. En el versículo 24 de Marcos dice que hay que creer. Y en el 7 de Juan dice que la palabra debe permanecer. Símbolo de que permanece y que le estás creyendo. Y creer no fue que esta palabra hoy aquí diga aleluya, gloria a Dios, es que permanezca. Y que tú hables de acuerdo a esta palabra que has creído. Y tú camines de acuerdo, y tus decisiones son tomadas de acuerdo a la palabra que has escuchado. Porque la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Si usted escuchó hoy fue palabra de Dios. Entonces, hay 4 cosas, ya termino, que son importantes para mantener esa fe viva. Primeramente, estar claro en lo que quieres, en lo que estás pidiendo. Diga amigo, estar claro. Yo lo puedo ver. Estoy pidiendo un trabajo, ya que estoy trabajando. Si es como en una oficina, ya decoré el escritorio, ya compré el portalapicero para el escritorio, yo compré pisapapeles, yo hasta compré mi propio stapler. No de ninguno, yo lo compré para una oficina. Si es un trabajo, si es un carro que quiero, yo fui al dealer, miré el carro que yo quería, el color que quiero, el precio del carro que quiero, las comodidades que yo quiero, tener una visión clara de lo que tú quieres. Dios le dijo a Abraham después que Lot se separó de él: ahora alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré. Si tú no puedes ver nada, a ti no te van a dar nada, porque ver sin tener es fe. Entonces lo primero es tener una visión clara. Lo segundo es, esa visión debe permanecer en tu corazón, en un anhelo ferviente por lo que estás pidiendo. Yo pongo de ejemplo, el miércoles pasado, tu niño te dice a ti: mami, regálame ese teléfono celular tuyo, un iPhone 6 Plus. El niño tiene 11 años. Y mami dice: lo voy a prestar por hoy. Pero mami lo hace para ver cómo él trata el teléfono. Y cuando mami entra al cuarto del niño, encuentra el teléfono con chocolate arriba, un poco de leche arriba, una media sucia arriba, tirado en el piso boca abajo.
La madre dice, mi hijo no merece aún un teléfono así porque no lo está apreciando. Me lo pedí ahorita y mira, en lugar de tenerlo limpiecito, los bolsillos, mirándolo, lo tiene tirado. Esta palabra se le olvidó, no es tan importante para él lo que me está pidiendo. A veces le pedimos cosas a Dios y no pasa media hora que se nos olvida lo que pedimos. Y sucede que cada vez que usted pide de una manera vaga y se le olvida lo que pide, usted termina siempre, cuando recibe la bendición de Dios, ni siquiera acordándose que fue Dios que se la dio. Entonces lo primero es tener una visión clara de lo que tú quieres, porque nadie puede alcanzar aquello que no ve. Segundo, es mantener el fervor, la oración ferviente en tu corazón, en tu mente. Yo decía al principio acá, ¿cuántos se enamoraron cuando eran jóvenes? Saben que uno no dormía y uno sentía aquí en la barriga una mariposa aquí en el estómago. ¿Se recuerdan? Y uno se ponía que eso era de noche y de día, se soñaba con ella y hablaba de ella y pensaba en ella. Y cuando el teléfono sonaba, estaba comiendo, dejaba la comida. ¿A quién le pasó eso? A nadie, ¿verdad que no? A mí me pasó. Cuando estaba enamorado, jovencito, uno se ponía nervioso y por todo uno dejaba y se pone más flaco. ¡Te vas a morir! ¡Come! No tengo hambre. Porque uno permanecía en ella, pensando en ella, pensando. La tipa no tiene nada. Pero que uno se enamora cuando es chiquito. Entonces eso es lo que tenemos que tener en el corazón ahora mismo. Si queremos algo de Dios, mantener la llama viva dentro de nosotros. Si no tenemos eso, no sirve. El tercer punto que tienes que tener es tener tu petición respaldada por una palabra escrita, por algo que Dios prometió. No le pidas a Dios algo que no prometió. Santiago dice, vosotros pedís, pero pedís mal porque pedís para vuestros deleites, por eso no recibís. Si estás pidiendo y Padre, Señor, mira esa mujer como está en ese marido, y yo con él cuánto lo amaría, Padre, quítaselo y dámelo a mí. Nunca crean que Dios la va a respaldar con eso, porque esa petición no es según Dios. ¿Cómo te me entendiendo lo que estoy diciendo? Asegúrese que lo que está pidiendo tiene un respaldo que Dios puede respaldar. Amén. Amén. Y por último, debe dar muestra de su fe. Dios le dijo a Abraham estas palabras: Abraham, no será más tu nombre Abraham, padre maldecido, sino que tu nombre será ahora Abraham, padre de multitudes. Abraham no era como tú y como yo, que lo conocían nada más en el barrio. Abraham lo conocía a todo el mundo. Abraham tenía más de 300 empleados en su empresa. Abraham era conocido en todos los pueblos que él paseaba por ahí. Lo conocían, hasta le dieron de uno porque era muy rico. Tú eres más poderoso que nosotros, vete. Y se fue de ahí. Abraham, todo el mundo lo conocía. Ahora se cuenta Abraham con 99 años. La mujer con 90 años y estéril desde la juventud, que todo el mundo sabía que no podía parir. Un día para otro Abraham llama una reunión a sus empleados. En la sala de conferencia le dice: tengo algo importante que decirte. Ayer se me apareció el Señor Elohim, Dios de cielos y de tierra, y me ha dicho que mi nombre no es más Padre enaltecido, sino que mi nombre, este es un tipo de 99 años, mi nombre es Abraham, Padre de multitudes. Yo imagino como la gente se empezó a reír ahí. Este tipo está loco, es que está viejo, el viejo se pone medio oído. Tiene 99 años y me está diciendo que Dios se le apareció y que Dios tiene ahora para él un plan de hacerlo padre de multitudes. Con 99 años, que esa es la palabra, que estaba ya débil en su cuerpo. Y una mujer de 90 años que nunca parió, José, nunca parió. Y ahora dice que a los 90 años que Dios con ella le va a dar un hijo y que le va a hacer padre de multitudes. Yo imagino la burla cuando Elimelech oyó y los otros reyes de por ahí oyeron noticias que Abraham dijo que Dios se le apareció y que va a ser padre de multitudes. Para Abraham está loco. Esa es la parte que ninguno de nosotros quiere vivir. La parte de ser burlado por causa de la fe en lo que Dios te ha dado. Queremos estar bien con Dios y con el diablo.
Queremos que la gente nos aplauda siempre. Y no siempre la gente nos va a aplaudir. Porque el mover del Espíritu es contrario al mover del mundo. Usted es un tipo que vivió toda su vida y fue sinvergüenzón y ahora llega a la casa, soy cristiano. Mira este que se convirtió ahora. La burla viene. La burla viene. Pero tú tienes que mantenerte creyendo y confesando. Dios me salvó, Dios me hizo nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. Yo soy de Dios, yo no vuelvo atrás. Y esa es la actitud de fe que debe tomar. Ese es el cuarto punto. Usted debe mantenerse manifestando que usted ha creído. Dios no tiene cristiano de la secreta. Dios no tiene aquí cristianos del FBI. Dios quiere cristianos que publiquen lo que son y que se comprometan con Dios en lo que Dios ha prometido para que Dios les cumpla a ellos lo que Él ha prometido. Porque están comprometidos con el Señor. Amén, iglesia. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Ahora, lo grande de este mensaje no es la alegría que te produzca ahora. Eso es parte. Lo grande del mensaje está en que tú decidas ponerlo en práctica desde ahora mismo. Fórmate meta, mira a ver qué es aquello que hace tiempo tú quieres y que no has logrado. Y sigue estos 4 pasos, que son los 4 pasos para tú poder engendrar la fe, llenarte de la fe, hacer que tu fe pueda crecer. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. No digo sí, te lo voy a aumentar. Le digo, si tienes fe, es suficiente. No importa que sea como grano de mostaza. No importa que sea pequeña, porque no está en el tamaño de la fe, está en la capacidad de la fe, en el potencial que tiene para hacer un gran árbol y producir muchos frutos. Amén. Vamos a aprender de Dios, hermano. Así que Dios trabaja. Aprendamos de Él. Amén, hermanos. Cierre sus ojos.